Salmo 127.1, ¿cierto? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces vamos a verlo desde el contexto de que la casa es el templo, porque ahí le está David describiendo a su hijo Salomón, y la ciudad es Jerusalén. Entonces vamos a ver únicamente 2 puntos con respecto a este salmo, pero eso nos van a dar para hablar en nuestro grupo muchísimo. Ustedes saben en los grupos de amigos que un solo versículo a veces puede dar para, para no avanzar, ¿cierto? Para quedarnos y quedarnos degustando lo que así es la palabra de Dios, es hermosa. Entonces el primer punto es, ¿cómo estás edificando la casa? ¿Cómo estás edificando la casa? Pero el contexto en el que lo hablamos es de que la casa es el templo, ¿cierto? Y el templo, nos dice 1 Corintios 6, 16 al 17, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Entonces vamos a enfocar en que el templo, ¿cierto? Somos nosotros, son los integrantes de nuestro grupo de amigos. Entonces vamos a, partiendo del Salmo 127, conectándolo con la enseñanza de fin de semana, pero llevándolo a la aplicación del grupo de amigos, es cómo estás edificando esta casa, ¿cierto? Cómo estás edificando tu vida. Y también otro pasaje que tenemos para complementar ahí es 2 Corintios 6, 18 al 20, que dice, huyan de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo bonito de esos pasajes? Que habla del cuerpo físico, literal. O sea, está hablando Pablo y les está diciendo, cuiden su cuerpo. O sea, ¿por qué no meterse en pecado? ¿Por qué no, cierto, meterse en fornicación y demás? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. A veces en la cultura tradicional cristiana, ¿sí?, se acostumbra a despreciar el cuerpo. Como que, bueno, igual este cuerpo va a ser, ¿cierto?, va a ser transformado, vamos a recibir un nuevo cuerpo. Entonces menospreciamos el cuerpo al punto de que a veces se descuida esa parte de cuidarlo, y Pablo llega y le da un balance a la cosa diciendo, su cuerpo, ¿cierto?, es templo del Espíritu Santo, por eso es valioso. Entonces, en ese primer punto de cómo estás edificando la casa, llamamos a la persona, bueno, ¿cómo estás edificando tu vida? Y la vamos a llevar a tres punticos. ¿Cómo estás edificando tu espíritu? Por eso fue muy significativo la oración que hiciste de que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu cuando comenzamos. ¿Cómo estás edificando tu espíritu? Entonces ahí les preguntamos, y la idea es que hagamos una autorreflexión. ¿Cómo estás en tus disciplinas espirituales? ¿Cómo estás en el congregarte? ¿Cómo estás edificando tu espíritu? Entonces, ¿cómo estás con tus disciplinas espirituales? ¿Cómo estás con el congregarte? ¿Cómo estás con el estar asistiendo al grupo de amigos? ¿Cierto? Ahí podemos hacer reflexiones muy interesantes. ¿Cómo estás edificando tu alma? Entonces, ¿cómo estás con el perdonar, con el amar, con el ayudar a otros, con el dar? Y recordemos que como lo que nos estamos basando es en el Salmo 127.1, que dice que si el Señor no edifica la casa, entonces la pregunta no es, ¿cierto?, en la opinión que tenemos cada una de las personas de nuestro grupo, sino con respecto a lo que Dios dice, ¿cómo estás en tu espíritu? Con respecto a lo que Dios demanda, ¿cómo estás en tu alma? Dios demanda que perdones, que ames, que ayudes, son mandatos, no son opcionales, el congregarnos y demás. ¿Y cómo estás edificando tu cuerpo? Entonces ahí es muy importante porque es ver esa otra área de nuestra vida que a veces, ¿sí?, pasamos por alto o damos por sentada, pero es llevar a las personas, ¿cómo estás alimentándote? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Te estás haciendo chequeos regularmente? ¿Cómo estás con cierto? Todo está bien, súper, pero si has ido a que te confirmen que todo está bien. Entonces, ¿cómo estás siendo fiel en edificar cuerpo, alma y espíritu? ¿Sí? Entonces, hay un ejemplo de algo que podríamos hacer, ya depende de cada grupo, podríamos hacer una lista de chequeo, ¿sí?, con ítems que ustedes coloquen ahí en tu cuerpo. Te estás congregando y podrían colocar al lado una calificación, ¿sí? Malo, regular, bueno, ¿sí? Y hacer una hojita para que ellos se autocalifiquen, o lo pueden hacer hacia un lado, ¿sí? En ese punto ya es libertad de cada grupo y como ustedes, ¿sí?, eso es solamente una idea, pero para que no se les pase ningún punto, ¿sí?, para que de pronto no nos quedemos solo en el espíritu y no lleguemos al alma y al cuerpo, sino en las 3 áreas. ¿Cómo estás en estas áreas? ¿Listo? Y el segundo punto para nuestros grupos de amigos es
¿cómo estás edificando la ciudad? Entonces, la ciudad representa la iglesia. La ciudad era Jerusalén en el contexto y representa pues la nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, versículos 2 al 3 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿La qué? La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, en el primer punto los llevamos a enfocarse cómo está tu vida, ¿cierto? En espiritual, mi cuerpo. Y en el segundo punto, cómo estás edificando la ciudad. Entonces lo llevamos a que la responsabilidad con Dios no es solamente por nosotros mismos, cómo estoy yo como individuo, sino cómo estoy yo también como parte de la familia del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la Nueva Jerusalén. Entonces ahí podemos también saltar al pasaje de Efesios 2, 19 al 22, Efesios 2, 19 al 22, que dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Somos qué? Conciudadanos de los santos, ¿cierto? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí hay una palabra muy clara, aquí dice: ustedes son juntamente edificados. Entonces la edificación que Dios hace, ¿cierto? El templo de Dios, la iglesia, Dios la edifica en comunidad. No dice ustedes son cada uno edificados, dice ustedes también son juntamente edificados. Entonces por eso la importancia de congregarnos, por eso la importancia de servir en la congregación, por eso la importancia de dar y ayudar en la obra que está Dios haciendo también en la congregación, en el grupo de amigos, porque es una tarea que no es individual, es comunitaria. Sí, dice juntamente edificados. Entonces, ahí también surgen tres aspectos, tres preguntas así como de reflexión, que yo sé que ahí nos van a dar mucho para hablar, para que ellos coloquen ejemplos. ¿Cómo estás edificando tu grupo de amigos? Entonces, ¿cómo estás en tu participación? Recuerda que se los estoy hablando enfocado a los asistentes, ¿no? ¿Cómo estás en tu crecimiento personal? ¿Sí? Porque todo lo que tú haces pues afecta al grupo, ¿sí? Cuando no vienes, afecta al grupo. Cuando queremos preparar una actividad, ahora que vamos a preparar las actividades para el video, para el aniversario, entonces nos faltan personitas y eso nos afecta, ¿cierto? Lo que queremos hacer, ustedes lo han vivido, o a veces queremos hacer alguna actividad especial en el grupo, y preparamos, ¿cierto? La enseñanza, preparamos muchas cosas, incluso los anfitriones preparan toda la mesa, y justo ese día, ¿cierto? Faltaron un montón de personas en el grupo y quedó la comida espiritual y la comida natural servida. Entonces, ¿cómo estás edificando tu grupo? O sea, el solo hecho de asistir, edificas, pero participar edificas aún más. Entonces ahí es un desafío para los que no participan, aunque yo sé que en la mayoría de los grupos no hay ese problema. El problema no es que no participen, sino que participan mucho. Hay exceso de participación, ¿cierto? Y eso está muy bien. Y contar cómo eso hace parte de la edificación, como cuando, ahí también desafiar a las personas, cuando estemos hablando de un versículo y tú percibas algo, dilo. Porque cuando tú no lo dices, estás negándonos a los demás la posibilidad de crecer. Porque de pronto Dios te ha revelado algo que no nos ha revelado a ninguno más. Y lo que tú dices es importante para los demás. Hay alguien que lo puede necesitar. Entonces, cuando nos callamos, estamos siendo egoístas y no estamos edificando la ciudad, no estamos edificando la iglesia. Que en ese momento, ¿cierto? Parte de la iglesia está reunida en un grupo de amigos. Entonces, es desafiarlos a establecerse aún más en el grupo, a participar aún más. Otra pregunta: ¿cómo estás edificando la congregación local? Entonces, ahí es desafiarnos, ¿estás ayudando y sirviendo? ¿Sí? Ahí se asume que el congregarse, pero yo sé que hay personas que de pronto no se congregan, ¿cierto? O no se congregan acá, pero entonces, en aquellos grupos en los que estamos y que tenemos personas que no se congregan con nosotros, es importante hacerles ver que el servicio en su congregación es esencial, o sea, el estarse congregando. ¿Sí? O sea, lo ideal que se congreguen acá, porque son los grupos que el Señor nos ha dado, pero si hay personas de otras congregaciones, decirles la importancia que es que ellos se establezcan y den fruto. Ahí ustedes saben, conocen mejor que nadie que hay una crisis en el cristianismo y es
que hay muchos que van de congregación en congregación y van cambiando de congregación en congregación y no dan fruto. Y no crecen porque no dan fruto, ¿cierto? No se establecen. Y el decirles, mira, donde quiera que estés, o sea, sé excelente ahí, da fruto. Si no tienes posibilidades de dar fruto ahí, pues, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, la idea es que te establezcas, ¿cierto? Que te arraiges, que des fruto, que no dejes de asistir porque tu sola asistencia ya le habla a los demás, da ejemplo, pero el servir aún más. Entonces, desafiar a personas que de pronto ustedes saben que están en la congregación, pero que no están ejerciendo ningún ministerio. Decirles que, recordarles, ¿cierto? Tenemos bienvenida, tenemos producción, sí, tenemos alabanza, tenemos el tema de consolidación, iglesia infantil, sí, etcétera. O sea, oportunidades de servicio hay. Entonces, desafiar esa parte. También recordando que cómo más edificamos la congregación local, con nuestras ofrendas, sí, porque gracias a nuestras ofrendas podemos sacar presupuesto para los proyectos que hacemos, ¿sí? Para las salidas que hacemos y demás, ¿sí? Para apoyar a personas en la congregación y demás que yo sé que ustedes pueden sacar. Y por último, ¿cómo estás edificando la iglesia global? Entonces es concentrarnos no solamente, ¿cierto?, en nuestro grupo de amigos, nuestra congregación Amor y Restauración, y ir más allá, ¿cierto?, la ciudad y la nación y las naciones. Entonces, ¿cómo estás con el tema de la intercesión, el interceder por aquellas zonas rojas aún en nuestra propia nación, ¿cierto? Aquellos lugares donde aún continúa luchando, sí, pastores y demás en persecución. ¿Cómo estamos orando por el Chocó y por lo que nos han contado nuestros pastores que se está haciendo como equipo de Transformación Colombia? Sí, el estar orando por nuestra nación y por la iglesia, sí, en las naciones y demás. Entonces, ¿cómo estás con el tema también incluso de ofrendar? Porque hay personas que ofrendan y apoyan a esas causas misioneras y demás. Entonces, es dar perspectiva a nuestro grupo de que la manera en que edificamos la ciudad, ¿cierto? La iglesia es primero que todo con nuestro grupo de amigos, pero no se queda ahí, con la congregación local, que es aquí cuando nos reunimos y todas las actividades que hacemos entre semana y demás. Y no solo eso, sino que todo esto hace parte de un proyecto global. Entonces, ahí comenzamos con el versículo y terminamos con el versículo. Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y los vamos a llevar a una autorreflexión, a todos nosotros, ¿sí? Porque nos vamos a concentrar únicamente en el primer versículo y llevarlo a la práctica, ¿sí? ¿Cómo estás con tu vida? ¿Sí? ¿Cómo estás en las diferentes áreas de tu vida? ¿Sí? Si ya tienes, si estás súper bien, bueno, ¿sí? ¿Cómo estás manteniendo? ¿Cómo estás edificando? Listo, entonces, ¿cómo estás edificando a otros? ¿Sí? ¿Cómo está el tema de salud? ¿Cómo está el tema de alimentación? ¿Cómo está esto, lo otro? ¿Sí? O sea, en todas las áreas, ¿sí? Porque somos seres integrales, ¿sí? Debemos cuidar todas las áreas y el hacerles caer en cuenta, ¿cierto? Somos el templo de Dios, eso nos da identidad y eso nos ayuda a guardarnos. Algo que hemos visto con los jóvenes es que cuando tienen claro quiénes son, la santidad se da de manera natural. Porque tú no te guardas, ¿sí?, para llegar a ser hijo de Dios, sino que cuando entiendes que Dios te hace hijo y te hace santo, o sea, te da otro estatus, somos ya ciudadanos del reino de Dios. Entonces no tienes que estar luchando contra eso, sino que ya le dices que no a ciertas cosas porque ya no van contigo, porque no es lo que un ciudadano del reino hace, ¿cierto? Y ya caminas conforme a tu identidad. Entonces el establecer la identidad de que son templo de Dios, pero que no están solos, hacen parte de una ciudad que es la Nueva Jerusalén, la iglesia. ¿Amén? Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, dale un me gusta a este video. Te invitamos también a ingresar a la página de plandelaciudades.com, suscribirte a nuestra lista de correos. También estamos en Facebook e Instagram, nos puedes buscar como el Plan de las Ciudades. Y el canal de la familia, donde ponemos contenido para toda la familia, para los niños, juegos y mucho más. A Big Happy Family también en YouTube. Te invitamos a que vayas y que te suscribas. Hasta la próxima.